Enfermeras, personal del laboratorio, y esto es un plantón que está realizando el sindicato mixto Centro Unión de Trabajadores de Salud de las redes asistenciales de Almenara, Reba, Eliati y Sabogal. Para que nos den unos detalles de esta protesta que están realizando, estamos con Flavio Rojas Sarmiento, secretario general. ¿Cuál es su pedido? Esto es una muestra de apoyo a la huelga. Señorita, esto es una llamada de atención al ministro de Trabajo, a fin de que con la responsabilidad y como ser responsable del titular de trabajo dé una solución a la huelga de los trabajadores médicos que tiene más de 17 días. Y asimismo resuelva un problema que significa haber despedido a 5.000 trabajadores de Servis, trabajadores que vienen trabajando entre 15 y 17 años en forma injusta y explotados por empresas. ¿Este plantón ustedes han previsto algún piquete para que sigan atendiendo a los pacientes o van a...? Quiero señalarle como algo especial, los trabajadores que están en este momento protestando son trabajadores que están fuera de sus horas de trabajo, han concluido su jornada y han salido en una demostración de su identificación con los asegurados, pero al mismo tiempo en el afán de que se escuche y que se atienda a sus reclamos. Bien, ustedes van a continuar aquí en el plantón. Yo lo pregunto principalmente porque ustedes están haciendo una bulla terrible frente incluso a una señal que indica bien prohibido ruidos molestos y estamos frente a un hospital. Pero como usted verá, señorita, estamos lo suficientemente alejados para no perjudicar a los asegurados. Quiero resaltar que hay un incumplimiento de la ley 27803 y esperemos que todo esto se dé solución y que el ministro pueda atender este despido y esta barbarie laboral. Muchas gracias. Bien, declaraciones de Flavio Rojas Sarmiento, secretario general del Sindicato Mixto Centro Unión de Trabajadores de Salud, quienes están realizando un plantón a modo de apoyo a la huelga de los médicos de salud frente al Hospital Guillermo Almenara, también de salud. Adelante. Los médicos de salud están dispuestos a irse a la huelga de hambre. Mayra Albán está con ellos. Mayra, buenas noches. Así es, Marisol, más de 400 miembros del Sindicato Mixto de E-Salud han tomado el frontis del Hospital Guillermo Almenara para solidarizarse con la huelga médica indefinida que hoy cumple su 16º día. Estamos aquí con el secretario general de este sindicato, Flavio Rojas, que nos va a indicar qué es lo que le piden a las autoridades. La razón de esta presencia de los trabajadores a estas altas horas de la noche responde a la necesidad de solicitarle al señor ministro de Trabajo su inmediata participación para terminar con la huelga médica, por un lado, y por otro lado resolver el despido de 5.000 trabajadores de Servis que son explotados mediante este mecanismo que lo único que ha permitido que unos cuantos sinvergüenzas se hagan millonarios con la plata. ¿Se van a ir a la huelga de hambre? En caso de no ir en el diálogo, ¿se van a ir a la huelga de hambre? Señorita, vamos a tener que tomar acciones que lamentablemente van a perjudicar a la clase asegurada. Hoy y mañana este sindicato va a estar apoyando la huelga indefinida de médicos. Sin embargo, quienes son los más afectados son los asegurados de salud que llegan a diario a atenderse a estos centros, y en este caso en específico los internos del Hospital Almenara, que pese a este cartel que indica que no se deben hacer ruidos, ellos deben soportar ese reclamo por la huelga. Regresamos con la información en la edición de 24 horas. Bueno, Mayra, muchas Buenos días, Karina, Armando. Pues bien, se agravan los problemas en los hospitales de salud. A la ya conocida fuerza adoptada por el personal médico, que ya lleva casi 3 semanas, ahora se suma la paralización de 24 horas del personal administrativo y además también de otro personal médico, como por ejemplo son las enfermeras, auxiliares, nutricionistas, dentistas, entre otros. Ellos están desde horas tempranas aquí frente al Hospital Almenara y básicamente están realizando esta paralización de 24 horas, repetimos, solo a nivel de Lima. Se estima que serán 10.000 los trabajadores que pertenecen a este sindicato mixto de trabajadores de salud, y justamente vamos a conversar con el señor Flavio Rojas, quien es secretario general de este sindicato. Su protesta va en contra sobre todo de las Servis permanentes además. Así es, yo creo y le pido en forma muy especial para demandar
que el señor ministro de Trabajo intervenga inmediatamente en el problema de la huelga de salud. En primer lugar, porque los trabajadores son los propietarios, los trabajadores asegurados, que son los que aportan, que llegan a más de 8 millones, y especialmente los trabajadores que vienen a recuperación de su salud. El señor ministro no puede ser indiferente ni estar sentado en su escritorio sin dar una atención oportuna. ¿Hay trabajadores que tienen 17 años en servicio? Efectivamente, explotados en un gran negociado. El año pasado, Exsalud pagó 260 millones por estos servicios. Estos servicios que en este momento, como el caso de SBK, que se dedica a la venta de automóviles, pero también al tráfico de personas. ¿Por qué tráfico, señor? Porque ellos ganan entre 3.000 a 5.000 soles por trabajador contratado, y a los trabajadores contratados a duras penas les pagan el sueldo mínimo sin cumplir inclusive con las obligaciones. ¿Cuánto dinero recibió esta? El año pasado, esta empresa, por ejemplo, que es de Tacna y que se dedica a la venta de automóviles, ha recibido 12 millones de soles. Y aquí está. Ahora, vamos con el tema de la atención a los pacientes. ¿Ustedes van a paralizar por completo 24 horas o es que esto se va a respetar la atención? Es simbólica, es de protesta y de demanda, no para en ningún momento perjudicar a los asegurados, en eso ponemos especial énfasis. Como ustedes verán, los trabajadores que están acá son los que están saliendo de turno. Después de haber concluido sus horas de trabajo, están participando en esta protesta, demandándole al señor ministro que intervenga inmediatamente para detener esta barbarie laboral y también resolver la huelga médica, que es un clamor de los millones de asegurados. 5.000 trabajadores despedidos, además. Además, y explotados, que es lo más grave, y de un gran negociado que hay en Exsalud. Nos encontramos en la avenida Aptao, en una de las puertas del Hospital Almenara, donde se está desarrollando una huelga del sindicato de trabajadores. Ellos están exigiendo el paso del service a planillas. Vamos a conversar con el señor Flavio Rojas Sarmiento, secretario general de Salud, para que nos explique un poco más sobre este caso. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La razón de esta medida, que lamentamos tener que realizarla, es para llamar la atención del señor ministro de Trabajo para que asuma su responsabilidad como titular del sector y resuelva en principio la huelga médica. Por otro lado, la barbarie de haber o pretender despedir 5.000 trabajadores serios, los cuales vienen trabajando 17, 15 y 12 años en la institución, con sueldos miserables, mientras que algunas empresas se van enriqueciendo, como esta empresa SBK, que gana aproximadamente 12 millones el año pasado en desmedro y en prejuicio. A estos trabajadores se les paga el sueldo mínimo, pero a estas empresas se les paga entre 2.000 a 3.000 y 5.000 soles por trabajador, perjudicando su economía y destruyendo finalmente estos hogares. Lamentablemente acá hay un tráfico humano con esta necesidad de trabajo. Y por otro lado hay sueldos de hambre en esta institución, porque esa es nuestra realidad. Los trabajadores ganan entre 700, 750, 900, sumado a ello el otro tema más delicado todavía, que hay trabajadores que están con tuberculosis, producto de la situación económica y producto de la crisis económica que viven sus hogares. Muchos trabajadores ingresan, ni siquiera se cumple con otorgar la alimentación, que es un derecho que está establecido en la ley. Ok, entonces, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ahora? Bueno, la protesta de hoy día es solidaridad con los médicos, demanda que el señor ministro intervenga, que suspenda los 5.000 despidos de trabajadores, que resuelva el problema del otorgamiento de la alimentación para los trabajadores que están tuberculosos y finalmente la medida en que el señor ministro intervenga y resuelva este problema. Él no puede ser indiferente. El ministro de Trabajo es el responsable del sector y lamentablemente hasta este momento no han encontrado ninguna solución a un problema tan grave. Hay millones de asegurados que están esperando. Esperemos no llegar a medidas radicales, pero de ser necesario vamos a tener que ir a una huelga nacional indefinida y que sea Dios el que nos libre de este problema. Ok, bien, estuvimos con el secretario general de Salud, Flavio Rojas. Ellos están exigiendo el paso del service a planilla. Con esta información regresamos con ustedes en estudios. 7 de la mañana con 29 minutos. Hay huelga de los médicos de salud, por supuesto. Algunos han paralizado, no están yendo a sus trabajos. Inclusive se ha hablado de la devolución de algunos policlínicos en algunas zonas de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, a eso se suma más. Se suma más, es como que ya demasiado en salud, ¿no es cierto? Ahora los trabajadores también parece que entran en paralización. Bueno, vamos a dejar que Julio César Chávez nos cuente desde el Hospital Almenara. ¿Cómo estás, Julio César? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El Sindicato Mixto de Trabajadores de Salud está realizando una paralización de 24 horas. Esto en solidaridad con la huelga médica, ya que según ellos hasta el momento el gobierno no muestra ninguna voluntad para dar solución a este conflicto laboral. Indicar que ellos aseguran que los más perjudicados, las autoridades no dar solución,
son los pacientes. También los trabajadores de salud, compañeros, están protestando porque hasta la fecha se ha incumplido con lo dispuesto por las autoridades de salud, están incumpliendo lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo de incorporar a 5.000 trabajadores a la planilla. Es más, el secretario general de este sindicato, Flavio Rojas, ha indicado que las autoridades de los hospitales están llamando a concurso de CAS para contratar a nuevo personal, lo que significaría que estarían despidiendo a más de 5.000 personas, las que deberían pasar inmediatamente a planilla por lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo. Ellos han asegurado, compañeros, que de no ser incorporados estos trabajadores a la planilla de salud, van a radicalizar su medida de protesta, ya con huelgas de hambre y con paros indefinidos, lo que de alguna manera va a perjudicar a los asegurados. Ellos están ahora mismo protestando en los exteriores del Hospital de Almenara y, como ya he informado, piensan radicalizar su medida de fuerza. Esta es la información, adelante con ustedes en estudio. Muchas gracias, Julio César, por la información.